Mira, voy a cerrar. Han sigut uns anys que ha sigut difícil estar més vinculada. Però la veritat és que m'agradaria poder reemprendre-ho, o tornar a fer la xarxa, perquè jo que soc molt de ciències, era molt complicat. Bona tarda, benvinguts. Aquest és el penúltim cicle d'aquest any de Young Students for the United Nations i aquesta tarda parlarem d'un tema molt interessant que crec que nosaltres n'hem sigut conscients per primer cop arrel de la guerra d'Ucraïna. El tema, evidentment, no es centrarà en això, sinó que és més general, és la inseguretat alimentària en un context de conflicte, però sí que hem tingut oportunitat de veure que en un món que està tan interconnectat i que és tan interdependent, doncs un conflicte o qualsevol altre problema arriba afectant-nos a tots per tema de transport, per tema de petroli, per tema de tota aquesta interconnexió que al final, quan un punt queda afectat, queden afectats tots. Jo no em vull estendre, sí que m'agradaria presentar-vos a la doctora Blanca Salinas Roca. La doctora Roca és experta en nutrició i és investigadora en el tema de la nutrició i professora a l'àrea de nutrició i salut pública de la Universitat de Lleida. Benvinguda, doctora Roca, i quan vulgui, comenci. Molt bé, moltes gràcies. Desconec si hi ha algú, com en altres sessions de la resta, que no conegui el català, així que si no hay inconveniente haré la presentación en castellano para el bien conocer de todos y así está preparada también la presentación. Bien, primeramente agradecer a ANUE. La verdad es que es un privilegio y una suerte el poder estar aquí compartiendo parte del conocimiento que desarrollamos en la universidad y también esperando al momento de intercambiar, después de la presentación que os he preparado, poder intercambiar visiones, ¿no? Porque estoy segura que aquellos que nos estarán hoy oyendo y viendo tendrán algo que aportar. Aire fresco, como decíamos ahora, off the record con Eulalia, siempre va bien. Bien, para situarnos en lo que es la inseguridad alimentaria, antes quiero bombardearos con estas imágenes que ahora mismo podéis ver. A nivel global hay un interés creciente en fomentar la alimentación saludable y también en... Me parece que alguien tiene el micro abierto. Disculpad, si lo podéis cerrar, gracias. Es que si no se acoplaba. Hay un interés creciente en lo que es fomentar la alimentación saludable.
más allá de únicamente fomentar la alimentación saludable, hay un paso previo y es que se pueda llegar a tener esos alimentos. Y es este el interés principal que en las últimas décadas lleva trabajando pues, de la OMS, la FAO y también World Food Program. A estas organizaciones internacionales se unen estrategias gubernamentales como por ejemplo las de la European Commission, o también se unen aquellas más nacionales y locales, como sería en nuestro caso la de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Pero no olvidemos iniciativas crecientes a nivel de la población civil, ya sea en el tercer sector, como sería en el Banco de Alimentos, Cáritas, también en el resto de países como Sudamérica se dan este tipo de organizaciones, y también aquellas que nacen por un interés en mejorar el derecho a la alimentación. Sería el Observatorio del Derecho a la Alimentación. Así que, viendo este marco que tenemos hoy en día a nivel global, ya nos da un dato de la importancia de abordar este tema en los distintos ámbitos de trabajo. Para que nos situemos, lo que es la seguridad alimentaria siempre se da cuando las personas pueden tener acceso tanto físico como social y económico. ¿A qué? A los alimentos, de manera suficiente para cubrir las necesidades energéticas. Estas necesidades energéticas van estrechamente vinculadas a lo que es el estado de salud, porque es bien sabido que aquellos que no pueden cubrir las necesidades energéticas pueden tener problemas fisiológicos subyacentes y como consecuencia de ello. Entonces, esto va estrechamente ligado, como os podéis imaginar, con lo que es el estado de salud y el derecho a la salud. Considerando salud siempre, como está considerada por la WHO, es que es el estado completo de bienestar tanto físico, mental como social. Es decir, no únicamente la ausencia de enfermedad, sino esta globalidad, esta manera integral de cuidar la persona, de cuidar el bienestar. Bien, esto no únicamente se queda en una definición, sino que vamos a intentar sacar un poco el entresijo en lo que es esta inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria requiere 4 características. La primera es que sea disponible, que esto significa que se pueda producir de forma natural los alimentos y que además existan los recursos medioambientales para ello. Por otro lado, que esté disponible en mercados para que las personas puedan acceder a ellos. Y después que sea suficiente, que la producción que se esté dando, en este caso, pues valoraremos distintas casuísticas, ¿no? En distintos países, pues la producción que se esté dando en cada uno de los países sea suficiente. Por otro lado, ha de ser accesible, tanto económica como físicamente, y en este sentido se ha ido viendo que la accesibilidad no era la adecuada y por eso desde la European Commission se han ido realizando estrategias, como por ejemplo una bien conocida como es Farm to Fork, que esta estrategia lo que pretendía era facilitar de una manera sostenible la accesibilidad desde la granja, es decir, desde el sector primario, desde la producción de los alimentos hasta el consumo de los mismos. De tal manera que pasaríamos por distintos puntos, como serían la producción, la transformación del alimento, la reducción del malbaratamiento de los alimentos. Estos aspectos son también contemplados dentro de esta accesibilidad. Por lo tanto, ya hemos comentado que sea disponible, que sea accesible. Después, evidentemente, ha de ser adecuada tanto a nivel de seguridad, ha de
ser inocua, no pueden contener contaminantes, y después adecuada considerando las necesidades de cada individuo. Y aquí no únicamente las fisiológicas, sino también la cultural. Y en este sentido, las estrategias que hoy en día ya se están empezando a implementar a nivel internacional siempre son considerando cuáles son los alimentos que típicamente en ese país se producen o que típicamente están acostumbrados en su dieta a consumir. Entonces, hay estos dos aspectos que siempre son garantía de éxito. Bien, teniendo en cuenta estas características de lo que sería la inseguridad alimentaria, ya podemos adentrarnos a valorar que esto forma parte de garantizar los derechos humanos. El garantizar una seguridad alimentaria es garantizar el derecho a la alimentación, a una alimentación adecuada, para todo ser humano, sea física o a un acceso físico, tanto físico como económico. Con lo cual, garantizar la seguridad alimentaria y garantizar un buen estado de salud es también ir por el camino de garantizar los derechos humanos que hoy en día a nivel global tanto nos hacen falta. Por otro lado, si tenemos en cuenta esta dualidad entre seguridad alimentaria y estado de salud, no hemos de olvidar hoy en día dónde estamos trabajando, ¿no? Estamos, digamos, con un reto, el reto 2030, y este reto lo que nos lleva es a valorar qué objetivos del desarrollo sostenible nosotros vamos a tener en cuenta o vamos a incluir en los programas y en los trabajos de seguridad alimentaria. En este sentido, evidentemente, no nos podemos desprender del primer objetivo de no a la pobreza. El segundo es el que va más estrechamente ligado. Como podéis ver, el 2 y el 3 van uno seguido del otro, igual que lo que yo ahora os comentaba, ¿no? Seguridad alimentaria y estado de salud. Pues bien, el objetivo 2, el hambre cero, ya contiene en el mismo algunos indicadores que lo que nos permiten es ver la importancia de evaluar la prevalencia de inseguridad alimentaria, tanto sea moderada o grave, para evitar que esto se alargue de generación en generación. ¿Vale? Entonces, este objetivo 2 de hambre cero, como os decía, va estrechamente ligado al 3, a mantener un buen estado de salud y bienestar, y todo esto en un contexto en el cual a lo mejor parecería extraño incluirlo, pero es muy necesario, como apuntaba Eulalia al principio, y es el ODS C16, en el cual la paz, la justicia y en todas aquellas instituciones, incluso en nuestro entorno, en nuestras ciudades, es necesario que lo cuidemos. Este paradigma no es exclusivo de países de bajos ingresos, aunque la imagen que nos podría venir a la cabeza seguramente serían los niños famélicos, ¿no? Sino que estamos viendo que hoy en día en países de altos ingresos, como por suerte es el nuestro, nos podemos encontrar en estas casuísticas. Con lo cual, esta inseguridad alimentaria tiene varias dimensiones. Una dimensión cuantitativa en cuanto a los alimentos y cualitativa en cuanto a los nutrientes que nos aporten estos alimentos. Una dimensión más psicológica y social en cuanto a cómo afecta a la persona el hecho de no poder acceder a los alimentos. Afecta en la comunidad, afectación por género, diferencias de género, afectaciones culturales. Estas distintas dimensiones, estas 4 dimensiones, lo que nos llevan es a replantear cómo es el sistema alimentario. Y en este sentido, como veis, recientes publicaciones en revistas
revistas importantes como sería Nature ya indican esta importancia de 5 áreas de conocimiento, como es la economía, la política, la salud, el medio ambiente y la sociedad. Es decir, estas nos van a permitir a ir más allá y a crear sistemas alimentarios que nos permitan ir desde el sector primario, desde la producción del alimento, incluso desde la producción de la energía, para después realizar una distribución equitativa, una conservación adecuada y llegar a un consumo que sea de manera extensiva y que pueda permitir esta seguridad alimentaria para toda la población. Con lo cual, este globo sí que quiero que lo recordéis, porque ejemplifica muy bien la importancia de mantener este trabajo en las distintas áreas. Si nos adentramos un poco más, no únicamente la seguridad alimentaria tiene relación con estas dimensiones, sino que va muy estrechamente ligada con situaciones de pobreza. Las situaciones de pobreza puede ser por bajos recursos, evidentemente, pero va ligada con educación, con el trabajo, con la soledad, con la sanidad y específicamente a nosotros lo que nos atañe es la pobreza alimentaria, que sería la falta de recursos para una alimentación suficiente, segura y saludable. Esta pobreza alimentaria nos lleva a situaciones o bien de desnutrición o bien de malnutrición, es decir, que no nos sorprenda en países de altos ingresos encontrarnos con personas vulnerables, pero que están en una situación de obesidad, que están por encima de su peso correcto, de su peso saludable. ¿Por qué se da esta situación? Pues bien, se da principalmente porque el acceso a alimentación más económica es aquella que contiene más azúcares, que contiene más grasas no saludables y que contiene principalmente también alimentos ultraprocesados. Con lo cual, la cesta de la compra de estas personas de este grupo de población estará normalmente más llena de productos no saludables que pueden llegar a cubrir la energía que necesitan, pero de una manera no saludable. Con lo cual nos encontramos en este franja países de altos ingresos de pobreza alimentaria, en la cual hay esta dualidad entre acceso al alimento, pero como solo se puede tener acceso a productos no saludables, esto conlleva enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, hipertensión o la diabetes. Bien, a raíz de esta situación en la que a partir del 2015 empezó a ser más acentuada, supongo que es la cola de lo que fue la crisis, pues a partir de la crisis económica del 2008, a raíz de eso empezaron a brotar más casos de pobreza alimentaria. En este sentido, publicamos también este año un artículo para ver qué es lo que les costaría a la población española llenar la cesta de productos sostenibles. Entonces, a partir de las recomendaciones que hacemos los profesionales de la alimentación, de la nutrición, de las cantidades, cómo tienen que estar distribuidas los distintos grupos alimentarios, hicimos 3 modelos en los cuales intentamos visualizar cómo se repartiría y qué coste tendría para una persona el llenar la cesta de productos. Por un lado, podemos tener el llenar la cesta de productos saludables, que estaría alrededor de unos 154 euros al mes. Por otro lado, veríamos que sería esta primera columna. Por otro lado, podríamos ver lo que sería llenar de productos sostenibles
es decir, sostenibles y conlleva pues, la temporalidad, la proximidad, dentro de la proximidad pues, que sean productos de kilómetro cero. En este caso estaríamos alrededor de unos 147 euros al mes, y llenar la cesta de productos sostenibles y saludables, en este caso ya estaríamos alrededor de 166 euros al mes. Con lo cual ya nos podemos hacer una idea de cuál es el coste mínimo para alimentar una persona al mes. Esto luego mostraré resultados de núcleos familiares. Si recordamos esta cifra y la multiplicamos por 4, que es lo que suelen ser los núcleos familiares de media, ya vemos que la cantidad se dispara a números y a cifras que difícilmente algunos grupos de población podrán asumir, ya que están en situación de o bien desempleo o situaciones de precariedad extrema. Bien, ¿cuándo afecta esta situación? Afecta a lo largo de todas las etapas vitales. Y aquí solo a modo de información, 5 mensajes que van muy relacionados con la desigualdad. La situación de inseguridad alimentaria se da porque hay inequidad y hay desigualdad. En este sentido, recordar que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ya planteó estrategias posibles para ir haciendo que no se diese de manera creciente estas situaciones de desigualdad. Ya fueran, como aquí se plantean, pues por desequilibrios en poderes económicos o bien por desigualdades por el desarrollo humano, o incluso en este caso desigualdades también se dan por la empleabilidad, que afectan sobre todo a edades medias, a edades adultas. Dentro de esta desigualdad del desarrollo humano, es importante que recordemos que las etapas vitales que se ven más afectadas son las etapas de los niños en edad de crecimiento y en la vejez. Son 2 franjas en las cuales hay que tener especial atención. Bien, siguiendo con un pequeño apunte para los instrumentos de medida que hoy en día se utilizan para valorar cuáles son los índices de inseguridad alimentaria. Se ha puesto el FIES, que es el Food Insecurity Experience Scale, que es elaborado en 2019 por la FAO. Este conlleva 8 preguntas sobre cómo esta persona ha estado en situación de seguridad o inseguridad alimentaria en los últimos 12 meses. Son preguntas sobre si ha tenido suficiente alimento, si ha sido capaz de alimentar al núcleo familiar, si ha evitado alguna comida, si ha comido menos de lo que tenía hambre, si ha estado algún día entero sin comer. Bien, ya os podéis imaginar, y luego veremos las distintas situaciones de conflicto, que en estas situaciones hoy en día hay países que están en situación de inseguridad alimentaria grave, que es cuando se dan todos estos puntos. Después tendríamos lo que sería inseguridad moderada, que es cuando no hay dinero o recursos suficientes para llevar una dieta saludable, pero que no tienen lagunas importantes de escasez de alimentos. Aparte de esta escala FIES, que es más a nivel global, aquí os muestro una revisión bibliográfica que realizamos donde existen otras escalas más largas, menos globalizadas, como serían las de la USDA. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente aquí tener muy en cuenta que cuando se mide la inseguridad alimentaria en low income o en high income countries, siempre
se suele tener en cuenta lo que son los núcleos familiares, es decir, por domicilio. No se suele hacer una aproximación individual, sino por núcleos. Actualmente en España, ya entrando un poco más en materia, vamos a ver cómo os voy a presentar los datos más recientes de la situación actual a nivel local en España y a nivel más global, antes de adentrarnos a lo que serán los conflictos y el abordaje de ellos. En España actualmente, en el informe Alimentando un futuro sostenible, ya se indicó que alrededor de un 14% de hogares experimentan inseguridad alimentaria. Estos son datos actuales, es decir, ya nos situamos después de la crisis sanitaria de la COVID. Este 14% contrasta con el que se apuntaba después del 2013. En 2018 se estaba apuntando a una mejora, a un decrecimiento de esta inseguridad alimentaria, pero la situación pandémica de estos últimos años ha hecho acentuar y crecer las situaciones de inseguridad alimentaria. A nivel general, lo que se presenta es que en los hogares que hay niveles socioeconómicos más bajos, por lo tanto, dificultades para llegar a final de mes, se dan estas situaciones de inseguridad moderada o grave. Y además, cuando en los núcleos familiares hay personas con enfermedades o enfermedades crónicas, esta situación se agrava. Con lo cual, esto nos lleva a estos 6 millones de personas aproximadamente que hoy en día se calcula que están en situación de inseguridad alimentaria. Bien, aquí, como os decía, los datos de antes de la COVID-19, veíamos que en situación de seguridad, con lo cual en una situación de bienestar, estaba alrededor del 88% de la población. Hoy en día, la situación de seguridad ha decrecido un 2%, que es el porcentaje que ha ido aumentando la inseguridad alimentaria grave. Esta situación se da principalmente en hogares que tienen hijos a cargo o en hogares multiculturales, es decir, en hogares donde hay una mezcla de distintos orígenes y de personas que puntualmente han aparecido o están en situación de irregularidad en España. De estos datos, destacar también el caso del crecimiento de la inseguridad alimentaria moderada. Como podéis ver, no es en vano que haya tantas entidades del tercer sector y tanto interés a nivel de las administraciones para intentar revertir esta situación de inseguridad, ya que como os he dicho al principio, esto conllevará un estado de salud decreciente, o sea, un peor estado de salud en la población. A nivel global, los datos tampoco son esperanzadores de momento, porque a raíz de también la situación de estos 2 últimos años, como veis, en 2019 estábamos a los 47 millones a nivel global en situación de inseguridad alimentaria y ahora hemos crecido ya hasta 60, con lo cual la situación se ha agravado. Y de hecho se ha agravado también en los principales países como son África y Asia, que son aquellos donde la situación de inseguridad alimentaria es más elevada. En nuestro caso, si miramos el caso de Europa, América Septentrional, vemos que hay 16 millones que están en situación grave, pero la mayor parte de la población está en una situación de seguridad alimentaria, ¿de acuerdo? Cosa que no se da, y hace muchos años que no se da en África. Y en Asia tampoco, y la tendencia es a
Bien, aunque esta situación parezca terrible y que no existe una solución, yo os voy a plantear los siguientes agentes que se pueden determinar como agravantes de seguridad alimentaria para que ello permita abrir camino, ¿no? Y os pueda presentar aquellas estrategias que se podrían llevar a cabo para que reduzca esta situación de inseguridad alimentaria. Como os podéis imaginar, con los datos que ya os he presentado, la crisis sanitaria es obvio que nos afectan, y no únicamente la COVID, sino siempre que ha habido una crisis sanitaria, como por ejemplo también la gripe A o la gripe aviar, que se dio, son momentos en los cuales las situaciones de inseguridad se ven acentuadas siempre. Pensad que muchas veces esta crisis sanitaria va asociada a menos recursos alimentarios, con lo cual a uno de los puntos de la seguridad alimentaria, que es la disponibilidad, ya se ve deteriorada. Por otro lado, las crisis económicas, que muchas veces también van ligadas a esta crisis sanitaria, y por otro lado tenemos este tándem de cambio climático y conflicto bélico. Los conflictos bélicos, ahora entraremos a ellos, veréis cómo no únicamente implica una ocupación de territorio, sino que va mucho más allá la situación bélica. En cuanto a las crisis sanitarias, no me adentraré mucho más, simplemente aquí ved cómo ha habido, después de la COVID, hay un aumento en todos los casos de inseguridad alimentaria, ¿vale? Entonces, como ya os decía, ahora la COVID es el más reciente y es la pandemia más reciente, pero no hay que olvidar que tanto la gripe A como la aviar también serían uno de los casos. En el caso de las crisis económicas, y a mí me gusta siempre poner aquí, dejar de muestra los mercados, porque cuando hay acceso de los alimentos económico, cuando hay poder adquisitivo, lo primero es ir al mercado a abastecerse, ¿no? a comprar grandes cantidades de algunos de los alimentos más utilizados. Como en este caso, aquí se ejemplifica en una ciudad afganesa. En la mayoría de casos de crisis económica es un agente agravante para la seguridad alimentaria, ya que tienen problemas asociados a la pobreza energética, con lo cual problemas de pago de luz y de agua, con lo cual aquí habrá asociado la salubridad y la cocción de los propios alimentos. Las crisis económicas también van asociadas al desempleo y a veces también a una precariedad y inseguridad habitacional, van asociadas también a lo que es la inseguridad alimentaria. Con lo cual, ahí está estrecha relación, ya que muchas de las veces, si se ha de priorizar los recursos económicos, no tienen por qué ir únicamente, ¿no? al abastecimiento de alimentos, sino que a veces los núcleos familiares consideran otras prioridades. Esto, por supuesto, va muy ligado a lo que es el impacto sobre la exclusión social. Aproximadamente un 20% de la población en exclusión está en situaciones de inseguridad alimentaria. Y bien, en cuanto a los conflictos bélicos, vamos a hacer una pincelada de cómo es la situación actual y cómo va relacionada con la producción de alimentos en cada uno de los países. Para que nos hagamos una idea, esta es una imagen de un misil que estallado, no llegó a estallar, es un misil que se proyectó a un campo de cereales en Ucrania. Hoy en día no es Ucrania el único conflicto, ahora lo veremos, pero sí que Ucrania es el proveedor de muchos países. De hecho, en Egipto y en Israel, el 70% de los cereales provienen de Ucrania. Entonces, no únicamente la ocupación es del territorio, es el hito, digamos, de una
guerra, sino también la destrucción de los recursos. Y en este caso también los recursos naturales. En este sentido, quien está en la población más vulnerable son los niños, porque la falta de abastecimiento provoca casi el 80% de los niños con retrasos de crecimiento o bien con dificultades de aprendizaje. Con lo cual, este punto sí que es importante a tenerlo en cuenta. Hoy en día, si nos adentramos a cómo están los conflictos bélicos, vemos que en Haití, en la parte de América Central, son los puntos lila donde hay hoy en día conflictos bélicos. Como os decía, pues os comentaba ahora el caso de Ucrania, bien conocido por todos. Aquí tenemos los casos en las zonas de los países de la Arabia Saudita, también los más conocidos, y después tendríamos Asia, que sigue habiendo zonas de conflictos y no ha dejado de haber en uno de estos países, sobre todo tenemos la parte de el Yemen, la parte de Etiopía, son zonas calientes hoy en día, zonas donde hay situación agravada de conflictos. Y casualmente, si os fijáis, esta zona de color rojo es donde hay más del 40% de la población en situación de inseguridad alimentaria. Con lo cual, hay una asociación entre zonas de conflicto y zonas donde se padece inseguridad alimentaria. Porque además, si aquí en el mapa hubiéramos puesto también el tiempo que llevan en conflicto, esta situación se agrava. Esperemos que no, pero si en esta zona, en la zona de Ucrania y Rusia, se alarga la zona de conflicto, seguramente también acabará siendo de una zona roja de inseguridad alimentaria. Así bien, tenemos estas 10 zonas generales de conflicto hoy en día, donde las mujeres y los niños están particularmente afectados por los recortes en el abastecimiento de alimentación y por la subida de precios. Es decir, no basta con que hay un recorte del abastecimiento, sino que además, al tener menos materia prima, esta materia prima aumenta de precio. Con lo cual, el impacto de malnutrición, a lo mejor en zonas de conflicto parece que al inicio es menos visible y solo parece que es hambruna puntual, es decir, una inseguridad alimentaria temporal, pero cuando este conflicto se cronifica, como os decía, se convierte en una situación de inseguridad alimentaria crónica que tiene incluso impacto a nivel transgeneracional. Es decir, puede afectar a madres gestantes y afecta a Bien, acompañado en las situaciones bélicas siempre hay dificultad de higiene, con lo cual situaciones de infección y de diarrea adyacentes. Y ellas son una pérdida de bienestar y de salud. Finalmente, os apunto a cuatro pinceladas de lo que es el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Este es uno de los agentes agravantes más trabajados en los últimos años, pero que sigue alarmando y siendo un problema. Como veis aquí, la producción de cultivos como el maíz, el arroz, el trigo o la soja se ven afectados por los cambios de las condiciones extremas del clima. Aquí tenemos el futuro de nuestra producción agrícola, pues que se mira el paradigma y la sequedad del entorno y la dificultad que esto implica tanto económicamente como a nivel de seguridad alimentaria. Con lo cual tenemos condiciones extremas, precipitaciones, tanto las precipitaciones extremas como
las temperaturas elevadas pueden permitir que se den de manera más grave estas situaciones de seguridad alimentaria. Estrategias de mejora se están empezando a llevar a cabo, también la mayor parte promovidas por estos ODS que nos empujan a ser más creativos y a pensar más y a ver cómo desde la necesidad de la asistencia alimentaria a la educación, a cómo aumentar lo que llamamos la food literacy, ¿no? La educación de estrategias alimentarias en niños y en mentores puede permitir llevar desde una situación de inseguridad a una situación de seguridad. Para ello son necesarias evidentemente las políticas alimentarias, es decir, proteger los presupuestos, evitar el que no se pueda comercializar de manera adecuada, sobre todo países de bajos ingresos que no puedan comercializar de manera adecuada, programas sociales, tanto de educación alimentaria como de asistencia alimentaria, la ayuda humanitaria y los acuerdos internacionales, el último, el de Nutrition for Growth en Tokio, es uno de los que las administraciones deberían cuidar y tener en cuenta para establecer estas políticas alimentarias. Y bien, yo estoy a vuestra disposición. Gracias por este rato de atención y te paso la palabra, Eulalia. Ay, disculpa, Eulalia, no se oye bien. Ahora sí. Moltes gràcies. Realment és un tema que aquí a NUE ens preocupa. De fet, hem fet bastants actes relacionats amb el tema de l'alimentació. L'any passat va ser l'any internacional i bé, és un tema que creiem que la població no és prou conscient dels reptes, de com tu has dit molt bé i queda molt clar a la teva exposició. Sempre que pensem en malnutrició o en inseguretat alimentària, pensem en països molt llunyans, com si això no ens pogués afectar, però és evident que això no és així. No sé si hi haurà preguntes. A mi hi ha una pregunta que potser semblarà superficial, però es parla molt últimament de l'efecte negatiu d'abandonar aliments tradicionals de la nostra dieta per portar aliments que no són propis. Per exemple, ara diria jo l'almitat, que no és un aliment molt bo i molt saludable, però no és nostre, diguem-ne. I hi ha molta discussió al redador de si realment això és positiu. Si menjar tant sushi i no menjar llenties o cigrons, que era el típic d'aquí, és bo. És a dir, si hem de corregir una mica aquest desplaçament cap a menjars que no són propis. Gràcies. Gràcies, Eulàlia. La veritat és que és molt necessària aquesta aportació perquè, si us fixeu, quan jo comentava sobre inseguretat alimentària, inseguretat alimentària no únicament és l'arribar a aquests moments de fam, sinó que per arribar-hi, moltes vegades, s'ha de cuidar tot el sistema alimentari. Llavors, en aquesta línia és per la qual moltes vegades es promou que el consum d'aliments sigui local i sigui d'aquell que està produït en proximitat. Ara bé, en aquest sentit, també hem de vetllar perquè els països, i abans ho comentava, perquè els països que tenen excedents de producció
d'alguns aliments, no únicament l'alvocat, sinó que ara l'alvocat es comença a produir al sud d'Espanya també, però, per exemple, el mango. Aliments com aquests, que en alguns països tenen excedent, si nosaltres els hi comprem, també els estem donant uns ingressos, una font econòmica, estem revaloritzant el seu producte interior brut. No sé si m'explico, amb la qual cosa amb això s'ha de vetllar molt per vigilar cadascun dels aliments que estan en aquestes situacions. Per tant, no absolutitzar, no val de vegades un criteri únic. De vegades el que s'ha de fer és tenir més en compte d'on ve aquell producte i quin interès té i quin comerç s'ha fet amb aquest producte. A nivell nutricional, el que sí que està clar és que com més diversa i més rica sigui l'alimentació, més saludable és. Per què? Perquè cadascun dels aliments tenen uns nutrients en concret, sobretot tenen uns micronutrients en concret que ens poden aportar diferents funcionalitats en el nostre organisme. En aquest sentit, l'alvocat o el mango, com aquests dos exemples que ara posàvem de fruites tropicals, que aquí no les produiríem tradicionalment, doncs aquests tenen un perfil nutricional en micronutrients molt ric en antioxidants, que és difícil de trobar, per exemple, en una poma o en una pera. Llavors, en aquest sentit, hem de saber, sobretot, individualitzar allà on estem i caracteritzar bé allà l'aliment en què estem tractant. Moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta. Ho comprovem. En principi no hi ha cap pregunta. L'Anna Mari, sí. Hola, sí, Hola. Hola. No se m'escolta. Anna Marí, no se't sent massa bé. Si vols ficar és que estic unes dones... Si vols ficar la pregunta al xat, pot ser? I Manuela? Manuela. Com que no ho sabia, poseu les preguntes escrites al xat, sisplau. La Manuela sí que se sentia bé. Sí. Hola, gracias Blanca por tu exposición, muy interesante, realmente es indispensable identificar también los agentes agravantes en la inseguridad alimentaria o que contribuyen, digamos, a unos escenarios en los que se acentúan un planteamiento de inseguridad alimentaria. Yo tendría la pregunta de si también la falta de articulación institucional permite una inseguridad alimentaria y que también no se ha puesto, digamos, el foco, porque a veces parece como si fuera competencia nacional de cada estado hablar de esa falta de articulación o de la sociedad civil y muchas veces queda relegado y sin duda pues la experiencia del COVID, de la emergencia, digamos, sanitaria, se presentó por políticas públicas, digamos, o por una falta de vigilancia de pronto de la higiene o de del estado en el que se encontraban estos alimentos o pues que se creía que también iba a contribuir a la emergencia de este brote del virus, pero también sin duda yo creo que tiene también que ver con una inseguridad alimentaria en general. Entonces, si ves, mi pregunta sería, ¿cómo afecta, digamos, esta falta de articulación también como un agente agravante? Gracias, Manuela. Mira, muy interesante porque justamente el año pasado estuvimos haciendo trabajo de campo para determinar cómo era la situación a nivel urbano y a nivel rural de la inseguridad alimentaria y cómo las personas que estaban en una situación moderada de inseguridad alimentaria tejían sus redes, ¿no? O qué
qué sistemas de ayuda podían recibir, ¿no? Estos últimos años son muy excepcionales porque todos los gobiernos se han visto desbordados por la crisis sanitaria y se han visto desbordados por todo lo que las consecuencias que ha conllevado. Una de ellas es el abastecimiento a personas que han padecido un desempleo y que padecían un desempleo y que había núcleos familiares enteros sin ingresos, ¿no? Entonces, lo que observamos fue que precisamente no había un tejido claro, al menos aquí en Cataluña, una red clara, un sistema de actuación lineal, por decirlo así, de accesibilidad, de dar accesibilidad a los alimentos a las personas que estaban en inseguridad moderada. ¿Por qué sucedía esto? Porque la demanda era mucho mayor de lo que las administraciones podían abordar. Entonces aparecieron pues, o iniciativas populares o bien también aparecieron las asociaciones y entidades del tercer sector que hicieron un esfuerzo adicional, como los bancos de alimentos o Cáritas, por ejemplo, para poder llegar a abastecer de ayuda alimentaria a unas de estas familias. Con lo cual, sin la ayuda de empresas del tercer sector o de las iniciativas populares, porque nos sorprendió mucho ver cómo en algunas zonas, en algunos barrios de Barcelona, eran iniciativas populares propias del barrio. Pues sin estas iniciativas era imposible que tuvieran acceso a los alimentos. Entonces, la administración sí que se ha dado cuenta que es necesario establecer una red y una estructura más sólida para poder abastecer a aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Mira, llegeix la pregunta d'Anna Maria Bueno. Diu: primer volia agrair la seva aportació i informació sobre aquest tema tan rellevant. Em preguntava com la seguretat alimentària es pot arribar a connectar amb dietes alternatives beneficioses pel medi ambient, com és el vegetarianisme. Doncs aviam, una situació de benestar, una situació on hi hagi seguretat alimentària, està clar que ha d'anar associada amb una dieta saludable. Llavors, en aquells països on es pot tenir una dieta saludable, on es pot estar en una situació de seguretat alimentària, o aquells grups de població que hi poden estar, han de complir o haurien de tendir a mantenir una alimentació més sostenible. Com us he presentat abans, una alimentació més sostenible i saludable té un cost més elevat. Per què? Doncs pels productes frescos i per l'accés a productes frescos, que el producte fresc sempre és més car, i té un accés al producte d'origen animal també accessible. El que passa és que avui en dia ja s'ha vist que el consum de productes d'origen animal en situacions on hi ha excés, Espanya estem al límit, però estaríem a un límit alt, hem de tendir a consumir menys proteïna animal, per tant, a consumir més proteïna d'origen vegetal, com serien, per exemple, les llegums. En aquests casos, això tendiria a el que és una alimentació saludable. El vegetarianisme està considerat una dieta saludable sempre i quan es faci amb un seguiment d'un professional, perquè si no pot portar a dèficits de micronutrients. Ara bé, sí que hi ha tendències que apunten a que el vegetarianisme seria l'única via sostenible que tindríem a l'ecosistema.
Tot i així, els estudis han vist que l'ús de la terra únicament per la producció de productes vegetals per tota la població no seria possible. Amb la qual cosa, si tota la població del món fossin vegetarians, no hi hauria prou terra per abastir a tothom. Per tant, la idea és que el que s'ha de fer és tendir a consumir menys proteïna animal. De fet, els grams de proteïna animal setmanals queden molt reduïts amb aquest últim estudi que vam presentar i consumir més proteïna d'origen vegetal. No sé si Anna Marí t'aclara una mica la teva pregunta. Bueno, no hi ha més preguntes. En principi, en relació amb això que acabes de comentar i que deia l'Anna Marí, realment, si mirem cap enrere al segle XIX, per exemple, i segles anteriors, la gent menjava carn un cop per setmana. Veig que em dius que sí, Blanca, i realment potser no puc calibrar los sants que estaven, però diguem que aquesta tendència a un superconsum de carn és moderna. O sigui, la història de la humanitat no es menjava tanta carn. No. I tots els estudis diuen que no és bo. Potser no cal ser vegetarià si no s'escull aquesta opció, però el que sí tots els estudis diuen és que s'ha de reduir moltíssim el consum de carn. Bé, doncs és un tema apassionant que dona per moltes més xerrades i esperem fer-les. També tenim xerrades potser amb la FAO, etc. O sigui que, si ens permets, comptarem més vegades amb tu. Moltes gràcies, Blanca. Endavant, tot un plaer. Bona tarda a tots. Molt bé, moltes gràcies. A reveure.